Amén. Gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a repetir: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto puede decir amén? ¿Cuántos estamos esperando su venida? Como hemos cantado, mis hermanos, qué preciosa alabanza, ¿verdad? Amén, mis hermanos. El tema, como os prometí, vamos a seguir hablando sobre la santidad. El tema de hoy es paso para alcanzar la santidad. Hemos hablado sobre el poder de la santidad, ¿verdad? De el llamado a la santidad, de la importancia a la santidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo alcanzar, los pasos para alcanzar. Yo quiero ayudar a aquellos que a veces tienen su lucha interior y no saben cómo salir de ahí. Porque todos nosotros, directo o indirectamente, estamos bregando, estamos luchando contra algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos peleando una batalla interior. Porque dice Pablo que hay una lucha, hay un enemigo, hay dos enemigos, por lo menos que vive, bueno, uno, que es la carne, ¿verdad? Que la carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Entonces, con esta palabra lo que quiero es enseñarles, mis hermanos, que cuáles son los pasos que debemos dar a la hora de buscar la santidad. Cuanto más santidad, más gloria vamos a ver. Aleluya. Entonces hemos hablado de que ser santo significa ser separado. Entonces quizá alguien puede decir: no, pastor, pero esta palabra fue para aquel tiempo, para aquel contexto. No, mis hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo santo y seguirá siendo santo, ¿verdad? ¿Sí o no? Aleluya. Y seguirá pidiendo de nosotros santidad. Pero déjame decirles que Dios jamás pediría algo de usted y de mí que nosotros no le pudiéramos dar. Aleluya. Si Dios nos pide que seamos santos, es porque Él sabe que podemos alcanzar. Amén, mis hermanos. Entonces Pablo está hablando a la iglesia, hablando a nosotros, mis hermanos, al respecto de la necesidad de buscar la santidad del espíritu, del alma y del cuerpo. Todo nuestro ser debe ser santificado. Amén, querida iglesia. Entonces, como dije, a veces nos equivocamos, o muchos se equivocan en pensar que solo es cuerpo. No, Pablo dice que por completo. Y no podemos resistir al Espíritu Santo. Por esto debemos dar oído a la voz del Espíritu Santo. Dios nos está hablando. Amén, iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios siempre nos está hablando. De manera directa o indirecta, Dios nos está hablando a través de acontecimientos, de cosas, y a veces incluso de adversidades que enfrentamos. Dios nos está hablando, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay que saber interpretar el silencio de Dios. Aleluya. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando, mis hermanos? Yo cuando leí este texto me quedé preguntando ¿por qué Pablo está diciendo que mi espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo nuestro ser necesita ser santificado, mis hermanos, por completo, no a la mitad, no, por completo. Dios quiere una santidad completa, ¿verdad? ¿Sí o no? La palabra de Dios dice que antes éramos tinieblas. La respuesta es que antes, desde que el hombre salió del Edén, desde que Adán y Eva pecaron, hemos heredado esta naturaleza y el espíritu humano fue contaminándose, mis hermanos. Escucha, científicamente dice que cuando se nace un bebé, cuando un niño
comienza a formar en el vientre de la mamá, científicamente es como que hay un rayo de luz, se ve nítidamente que un rayo de luz ahí que resplandece. Significa que mientras uno está en su periodo de inocencia, esta luz sigue brillando. Amén, ¿verdad? ¿Sí o no? Por esto a los niños a veces suceden cosas, a veces un niño cae y no le pasa nada, a veces sucede cosas raras, pero el niño, ¿cómo que este niño sigue? ¿Verdad? ¿Sí o no? Porque él está en su periodo de inocencia, hay una luz, hay una gloria que es parte de la inocencia. Pero a la medida que vamos perdiendo la inocencia, esa luz se va apagando. Y dice la Biblia que nos convertimos en tinieblas. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y no digo yo, lo dice la Biblia. En Efesios 5, 8 al 9 dice, el apóstol Pablo nos habla y dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. ¿En qué tiempo Pablo está hablando? En el tiempo que nosotros estábamos perdidos, en el tiempo que estábamos descarriados, en el tiempo que estábamos alejados de Dios, en el tiempo en que estábamos viviendo según los deleites, los placeres de este mundo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Éramos tinieblas, mis hermanos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Entonces, el verso 9 dice, vamos a seguir leyendo, perdón, el 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Amén, iglesia. Andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad. El verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y 11 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aleluya. Entonces, mis hermanos, éramos tinieblas, ahora somos luz. Entonces Pablo está hablando de la necesidad de que mi espíritu, mi alma, que está ligada, que está amalgamada con mi carne, necesita ser santificada, purificada, mis hermanos, a través del proceso de la santidad, de la santificación. Amén, querida iglesia. Romanos 6, 17 al 19 dice, antes ustedes eran un esclavo del pecado, pero gracias a Dios ahora obedece de todo corazón a la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Mis hermanos, entonces la santidad es volverse esclavo de la vida recta. ¿Verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? La santidad conlleva, con lo que dice Pablo, la circuncisión del corazón, la circuncisión del espíritu. Cortar los cordones umbilicales que antes teníamos con el pasado, con el mundo. Mis hermanos, mientras usted y yo vivamos en este cuerpo, mis hermanos, esta carne va a tener apetito, esta carne no va a querer engañar, el alma no va a querer traicionar. ¿Cuánto me sigue, mis hermanos? Yo no sé a cuántos de vosotros de vez en cuando escucho una musiquita y a veces, mis hermanos, uno sin querer quiere mover la pierna, ¿verdad? ¿Sí o no? Esta música del diablo que yo antes escuchaba, pero fíjate que ahora, ¿sí o no? Entonces, o sea, porque la carne, mis hermanos, por más que la estamos crucificando, de vez en cuando ella quiere flotar, ella quiere salir, ella quiere tomar lugar. Por esto la necesidad, o quizás a veces queremos repetir y a veces nos queda cierta música en la memoria que tenemos que reprender esta música, ¿sí o no? Mis hermanos, entramos en una tienda a escuchar, esto lo escuchaba yo, pero mira, ¿verdad? Y a veces esto va en el oído porque el alma lo quiere revivir, pero el alma tiene que estar sujeta al Espíritu. ¿A través de qué? De la santidad. Amén, iglesia. Entonces, mis hermanos, el verso 19 de Romanos 6, Pablo dice, uso la ilustración de esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de usted es débil. Amén, querida iglesia. Así que no nos jactemos,
No nos creemos más santos, no nos creemos mejores que nadie. No nos creemos, mis hermanos, que por predicar, como yo siempre digo, que por predicar la palabra, uno cree que ya, no. Todos estamos peleando la misma batalla, ¿verdad? ¿Sí o no? Y por esto Pablo dice que esté de pie, cuídese para que no caiga. Entonces las oraciones no es en vano, querida iglesia. Vamos a seguir leyendo, dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza. Estamos en el verso 19, parte B. Dice, en el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora bien, entréguese como esclavo a la vida recta para llegar a ser santo. Ofrezcamos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad, mis hermanos. Entonces, ahora usted y yo tenemos que esforzarnos por vivir, por convertir. Antes éramos esclavos del pecado. Pablo está hablando, nos está hablando y nos está explicando. Les hablo de esclavitud metafóricamente para que entendáis, ¿verdad? O sea, antes éramos esclavos. Un esclavo no tenía voz ni derecho, ¿verdad? La carne hacía lo que quería. Pero ahora, él dice, ahora os ruego que volváis esclavos de la vida recta. Amén, querida iglesia. Una vida recta, una vida íntegra, donde usted y yo reflejamos realmente lo que Dios es, porque hemos cantado que Él es santo, 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 ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, en mi página social, en tu página social, en tu Instagram, en tu Facebook y lo que tú tengas más oculto por ahí, tiene que reflejar que Cristo, que Dios es santo en tu vida, 3 veces santo. ¿Cuántos me siguen? Esta palabra es para águilas, para los jóvenes, para aquellos que quieran levantarse, para aquellos que no quieren perder las bendiciones de Dios. Amén, querida iglesia. Entonces, queridos hermanos, quiero hablar de algunos puntos importantes para alcanzar la santidad, la rectitud, una vida recta, para volverse esclavos de una vida recta. Primero punto, usted debe desearlo y accionar. Aleluya. No es simplemente tener deseo, hay que haber acción. ¿Ok, queridos hermanos? Porque la santidad no viene así. Es un proceso. A la medida que nos entregamos a Dios, Él se va revelando. A la medida que nos entregamos, Él va derramando su gracia. Él nos va limpiando. Porque así fue con nosotros, así está haciendo con nosotros. ¿Verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Por medio del Espíritu Santo. Cada vez que antes había cosas que a nosotros nos parecía bien hacerlas, pero ahora a la medida que nos acercamos a Dios nos parece mal, las rechazamos, ¿verdad? Incluso hay ciertas cosas que vemos el mundo hacer que antes lo practicábamos, que ahora nos da asco hacer, solo de verlas, ¿sí o no? La carne es débil, no olvidemos eso, pero usted y yo debemos, para alcanzar la santidad, necesitamos, queridos hermanos, desear y accionar. Acción, sin acción no hay transformación. Sin acción no hay cambio, ¿verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces es un 50-50, o sea, Dios va a hacer su parte, yo voy a hacer la mía. Dios va a derramar su gracia, pero yo voy a sacrificar mi carne. Voy a poner todo en el asador, ¿verdad? En la llama. Señor, quema todo lo que no es tuyo en mi vida. ¿Cuántos ya oraron así? Vamos a seguir orando. Entonces, queridos hermanos, a la medida que deseamos pero accionamos, el Espíritu Santo nos va vivificando. El Espíritu Santo nos va transformando. El Espíritu Santo nos va llenando, querida iglesia. Aleluya. Entonces, desear pero accionar. ¿Cómo así, pastor? O sea, mis hermanos, la carne solo muere con ayuno. El ayuno mata la carne. ¿Cuánto me siguen? El ayuno debilita nuestra carne, mis hermanos. Pastor, hace tiempo que no siento a Dios. La alabanza sonó bonito. Los hermanos lloraron, hubo mucha amor, pero yo no sentí nada.
¿Me entiende? Entonces, el problema no está en la iglesia, ni en la alabanza, ni en el pastor, está en ti. Entonces, santifícate más. Aleluya. Ayuna, haga un día de ayuno, medio día de ayuno, haga algo, porque significa desear, pero también accionar. Aleluya. Pero no es simplemente pasar hambre, es ayunar con un propósito. Decir, Señor, hoy hago un voto, hoy voy a ayunar. Un ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que hoy a la medianoche tú digas, Dios, termina de cenar, Señor, hasta mañana mediodía, no voy a tomar nada hasta las 2. Entre usted y Dios. Aleluya. Entonces, Gálatas 5, 16, 17, mis hermanos, ¿por qué debo ayunar? Porque, mis hermanos, dice Pablo en Gálatas 5, 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Aquí la palabra Espíritu está en mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Amén. Se refiere a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en usted y en mí. O sea, mi carne está rotundamente contra la obra del Espíritu Santo. Cuando yo ayuno, yo le estoy diciendo al Espíritu Santo, tome control de ella. Aleluya. Fortaléceme que yo la voy a subyugarla. Gloria a Dios. Entonces, alguien puede pensar, incluso alguien dice, pastor, pero yo ya sé de todo este tema y todo y bla, 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 pero no se trata de saber, se trata de hacer. Por esto Jesús dice, bienaventurados los que oyen estas palabras, esta es mi palabra, y las ponen en prácticas. Amén, querida iglesia, para que avancemos, para que mantengamos una intimidad íntima con Dios. Sin santidad es imposible. Aleluya, es imposible. Entonces, cuando yo ayuno, matamos el doble ánimo, la inconstancia. Hoy quiero a Dios y mañana ya lo estoy dudando, ¿verdad? O quiero a Dios mientras todo me está yendo bien, mientras todo está saliendo positivo, sí, alaba, exalto. Pero no, esto no es una fe viva. Esto no es una intimidad. La intimidad es, si yo veo, yo le amo. Si yo no veo, yo le amo. Yo voy a ser fiel, yo voy a ser íntegro, yo me voy a convertirme en esclavo de la vida recta. Si yo me acuesto con un vasito de agua, gloria a Dios, no importa. Yo voy a seguirle siendo fiel. Aleluya. Primero paso, desear y accionar. Acción, deseo y acción. Son dos cosas que deben caminar. Porque uno puede desear y quedar en nada, ¿verdad? Punto 2, debo realmente honrar y amar la palabra de Dios. Debería haber empezado por porque la palabra de Dios es lo primero. Aleluya. O sea, sin la palabra de Dios es imposible que yo alcance la santidad. Amén, querida iglesia. Yo necesito honrar la palabra. Yo necesito amar la palabra de Dios. Yo necesito equilibrar mi vida a la luz, alinear mi vida a la luz de la palabra de Dios. Y para eso necesito honrar su palabra, amar su palabra. Gloria a Dios. Porque su palabra es viva. Hebreos 4:12. Se puede poner ahí, dice que su palabra es viva. La palabra de Dios, ahí está el aliento de Dios, el soplo de Dios. Cada vez que usted lea la palabra de Dios, queriendo conocer más de Dios, recibir más de Dios, la vida de Dios entrará en ti. Aleluya. Te desafío que a partir de hoy comiences a leer la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Cómela, alimenta de ella. Mis hermanos, solo hay una manera de matar la carne, es que alimentemos al Espíritu. Aleluya. Entonces dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Partir el alma y el espíritu.
Cuando leemos la palabra, mis hermanos, dejaremos de ser gobernados por las emociones. ¿Cuánto me siguen? Ya no vamos a ser traicionados por nuestras emociones. El alma va a ser dividida del espíritu, partida. Porque a veces el alma quiere tomar las cosas de Dios, como ya expliqué aquí los hermanos. El alma quiere tomar, usurpar el lugar del espíritu. Mis hermanos, leyendo la palabra de Dios, ella nos va a redarguir. Leyendo la palabra de Dios, ella nos va a confrontar. La meditación diaria, continua, mis queridos hermanos, en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos sana. Si ella es viva y eficaz. Pero también el Salmo 107, Salmo de número 107, verso 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina. O sea, la palabra de Dios, mis hermanos, nos da estabilidad. Aleluya. La palabra de Dios nos equilibra. La palabra de Dios. Cuando unimos, mis hermanos, ayuno, oración, alabanza, adoración y palabra, todas las puertas serán cerradas, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Entonces, meditar en la palabra de Dios nos inspira y renueva nuestra mente. Es imposible tener una mente nueva sin amar, sin honrar, sin meditar en la palabra de Dios. Amén, querida iglesia. Así que les animo, mis hermanos, en tu diario vivir, tenga un tempito de devocional, de meditación en la palabra de Dios. Hay una porción para cada día, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando Dios mandó el maná del cielo al pueblo de Israel, le dijo a ellos: quiero que salgáis de la tienda y que recojáis una porción para cada día. O sea, la Biblia es el pan que nos alimenta, mis hermanos. Mis hermanos, yo no puedo ser efectivo sin la palabra. ¿Cuánto me sigue? Yo no puedo hacer guerra espiritual sin la palabra. Yo no puedo hacer frente al enemigo sin la palabra. Jesús ayunó 40 días, pero ¿con qué lo venció? Con la palabra. Salmo de número 1, ¿qué dice? Mis hermanos, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemios. El 2 dice: sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche, medita en ella. Amén. En otra versión, en su palabra, medita de día y de noche. El 3: será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la palabra de Dios, honrar, amar, velar, mis hermanos, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. El salmista, hay un salmo que David escribió, dice: ¿cómo purificará el joven su corazón? Guardando en él la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios nos sana, nos aviva. La palabra de Dios nos fortalece, nos liberta, mis hermanos. La palabra de Dios nos moldea. La palabra de Dios nos da dirección. ¿Cuánto me siguen? Entonces, primero punto, mis hermanos, deseando y accionando. Segundo punto, honrando la palabra de Dios, honrando a Dios. Es imposible honrar a Dios, decir yo honro a Dios, yo amo a Dios, pero rechazo su palabra, ignoro su palabra, desconozco su palabra, no leo su palabra. ¿Cuánto me siguen? Entonces, mis hermanos, no estamos solos en esa batalla. Amén. Tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la persona, la tercera persona de la Trinidad habitando en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Segunda Timoteo 1:14, mis hermanos. Segunda Timoteo 1:14 dice: guarda mediante
el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que ha sido encomendado. Amén, iglesia. Entonces, queridos hermanos, la intimidad, la comunión con el Espíritu Santo. Los que tienen guardado sus fotografías de la vida perdida que llevaban antes, si las pusiéramos aquí en esa tela, mis hermanos, nos espantaría. No puede ser que fulano hacía eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ahora es un siervo de Dios, una sierva de Dios, ¿verdad? Entonces, o sea, es posible. No estamos hablando de algo imposible. Nuestro desafío diario es mantenernos, aleluya, mantener lo que conservar lo que hemos recibido, vigilando. Amén. Ahora, ¿cómo mantener, pastor? ¿Cómo conservar la santidad? Velando, vigilando, estando pendiente, no descuidando. Amén, querida iglesia, ¿verdad? Porque el diablo nunca va a venir como él es, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me sigue o no? Entonces, por esto Pedro está escribiendo: vigilad, practique el dominio propio, sed sobrio, alertas, estad alerta, vigilante, porque vuestro enemigo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Yo no sé cuántos vieron ya los documentales de los animales, pero el león deja pasar toda la manada y es increíble cómo ellos se fijan en una presa y va por ella, ¿verdad? Pasan todos los animales corriendo delante de él, pero va por aquella, porque él detectó aquella es la débil. Entonces, mis hermanos, no descuidemos. El Espíritu Santo nos ha revelado Cristo. Cuando alguien nos pregunta, pero tú has visto Dios, tú has tocado, no lo vi, pero lo tengo más vivo, más claro que agua, que Él es real. Porque en mi espíritu me fue revelado. ¿Verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Se nos fue revelado. Entonces, querida iglesia, termino por aquí. La santidad, los pasos para la santidad. Busquemos la santidad, añoremos la santidad. Repito el versículo de viernes pasado, Hebreos 12:14. Sin santidad no veremos a Dios. Amén. Y repito la frase que dije en el final: Dios no va a ensuciar el cielo por más que me ama, por más que te ama. Aleluya. Dios es amor. Pero para que entremos en la eternidad con Él, hay que vivir una vida santa aquí. Aleluya. Esclavos de una vida recta, mis hermanos. Esclavos de una vida recta. ¿Cuánto me sigue?